Buenas tardes. ¿Comencem ya? Sí. Buenas tardes. Yo creo que todos me conocéis. Mi nombre es Adolfo Hilario y bueno, pues me han pedido que sea el moderador de esta mesa redonda del grado de Ingeniería Eléctrica y para mí pues es un placer, estoy encantado porque os veo y os conozco a todos de varios años. Y además conozco a los que están en la mesa y que son exalumnos nuestros y que algún día puede que estéis, alguno de vosotros puede que estéis ahí explicando lo que ellos van a explicar. Entonces, lo de hoy es un día para que precisamente vosotros hagáis todas las preguntas que creemos que podéis tener y es qué va a pasar cuando acabe, a qué me puedo dedicar, qué estáis haciendo, para qué ha servido lo que habéis estudiado y para eso pues vamos a tener aquí a 5 profesionales que se han dedicado a diferentes cosas y que todos han estudiado ingeniería eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces voy a pasar a presentarlos, no por orden, sino como me los he puesto yo. Pues por ejemplo, primero está María Soler, que ha hecho el grado en ingeniería eléctrica, pero también se hizo una promoe, que es como una Erasmus, pero en Estados Unidos, y ahora está como ingeniera de ventas en Multiscan. Entonces, paso a presentaros a todos y después os cedo la palabra y a vosotros completáis un poco a qué os habéis dedicado y qué habéis hecho para que ellos luego puedan haceros preguntas. César Juan también es graduado en Ingeniería Eléctrica y ha estado básicamente trabajando en mantenimiento en el hospital y ahora es ingeniero de mantenimiento integral en el Departamento de Salud de Alcoy. Una de las cosas que quiero que César pues ponga de manifiesto es que él ha pasado por todos los estratos profesionales, todas las categorías. Ha empezado desde el oficial de tercera, oficial de segunda, ya estaba estudiando aquí, oficial de primera y ahora está como ingeniero de mantenimiento. Entonces yo creo que conoces todas las facetas de la profesión. Después está Pedro Hermoso, que además de graduado en Ingeniería Eléctrica ha estado trabajando en Iberdrola, pero luego ha estado trabajando como ingeniero de desarrollo, también como ingeniero en Power Electronics y ahora está como jefe de mantenimiento en Cartonajes Bernabéu, que es una empresa importante porque yo la veo cuando me voy hacia Valencia, ahí en Ayalo, está. Y José Miguel San Juan también está con nosotros, que es graduado en Ingeniería Eléctrica y se dedica, atención, reacondicionamiento de electrónica industrial. Y es especialista en ingeniería inversa en electrónica. Y además de forma autodidacta. Por tanto, bueno, luego que nos explique cómo ha llegado hasta aquí, hasta ese punto de su vida. Y también tenemos a José Ignacio Botella, que es ingeniero técnico industrial, especialidad de electricidad, y que lleva ejerciendo la profesión libre, creo recordar, desde el 85, bueno, muchísimos años. Y es miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros y Colegiados, o sea, de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante. Entonces, él nos puede aportar la visión de qué es el ejercicio libre de la profesión y qué hay que hacer, cómo deberíais orientar vuestro trabajo, vuestras actividades para hacer ese tipo de acción. Entonces, si ¿os parece bien que sigamos ese orden? María, por favor, cuéntanos un poco. A ver, ¿se me escucha? Vale, sí. Bueno, buenas tardes a todos, soy María, como Adolfo ha dicho, y la verdad es que me parece mentira estar ahora mismo aquí y que vosotros seáis los que estáis escuchándome, porque para mí hace nada estaba en vuestra situación. Sinceramente, aprovechad esta oportunidad que se os está dando desde la escuela y preguntad todo lo que podáis. Bueno, yo, como os he comentado, estudié Ingeniería Eléctrica aquí, hice la mención electrónica, y me fui a hacer el último curso en Wisconsin con una beca Promoe, lo que os recomiendo completamente, porque aparte de que tienes la oportunidad de practicar un idioma como es el inglés, o si os vais a otro sitio, otro, también tenéis la oportunidad de aprender de personas a nivel cultural, a nivel de cómo se hacen las cosas allí y os da una visión más amplia. Después de eso, ya estuve haciendo prácticas aquí en Multiscan, en la empresa en la que estoy trabajando. Estuve en el departamento de ingeniería, en programación, y ahí vi que, que mi mundo era más dirigido hacia la empresa. Entonces, decidí hacer un máster en Business y Marketing, en ESIC, en Valencia. Tras eso,
comencé a trabajar como ingeniero de ventas en Multiscan Technologies, que es mi puesto actual, y la verdad es que me parece muy interesante el giro ese de pasar de ser ingeniero con toda esa estructuración que te da la carrera de ingeniería. A mí me ha servido mucho para luego enfocarme a cómo vender. ¿Qué es lo que voy a vender? Entiendo el producto, porque estoy en una empresa que desarrolla tecnología de visión artificial y rayos X para la inspección en el sector agroalimentario, con lo que es muy importante conocer el producto para poder vendérselo al cliente, entendiendo cuáles son sus necesidades y viendo cómo nosotros podemos ayudarle. Entre medias de eso también empecé una startup, por ahí un poquito, y me fui haciendo mis pinitos en el mundo empresarial. Pero la verdad es que eso fue el giro, digamos. A mí eso me parece fundamental. Yo como cliente, hace 30 años, llamabas a las empresas para pedir información de un determinado sensor, un determinado componente, y detrás había una persona que no conocía. Entonces, ahora hay ingenieros. Entonces, ese ingeniero te explica, no solo te explica ese componente o lo que has preguntado, sino te dice, no, no, es que para lo que tú vas a hacer es mejor esto. Entonces, esa parte, la verdad es que es importante. Sí, sí, exacto. Como dice Adolfo, en la empresa en la que estoy trabajando, todos los comerciales somos ingenieros, porque eso nos da una perspectiva que nos permite acercarnos al cliente. Hay clientes que no tienen ni idea, a veces es cierto, que dicen, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedes solucionar la vida? Entonces ahí nosotros entramos entendiendo qué es lo que realmente necesita. Pero también se dan casos en los que sí que saben, y saben mucho, porque son ingenieros o porque les gusta a nivel técnico, y tienes que hablarles en su mismo idioma. Si te están preguntando, oye, a ver, perdona, pero este emisor de rayos, ¿cómo funciona tal? Pues si no tienes ni idea, no va a confiar en ti, pierdes ese lead y hasta luego la venta. Entonces yo considero que es importante conocer bien el producto. Gracias, María. César, cuéntanos, cuéntanos un poco. Muy Tu buenas. trayectoria. Pues aquí estoy yo y cuando estaba con vosotros a mí se me pasaba por la cabeza dejarme la carrera. Yo soy repetidor de la ESO. Nunca he sido un buen estudiante, pero bueno, cuando ya tocas el mundo laboral y ves lo que hay, pues ya te replanteas las cosas. Empecé como fontanero, como ha dicho Adolfo, y en verano montaba aire acondicionado. Y cuando llevo una finca en verano a montar el aire acondicionado y veía a la gente en la piscina y yo trabajando, algo hay que hacer, hay que espabilarse. Y nada, soy de FP, empecé la carrera, primero y segundo durísimo, me costó muchísimo. No hay muy buena base en matemáticas, física, química de los que vienen de FP, pero bueno, hablando con los profesores, te echan una mano en tutorías, lo que haga falta. Tú has venido a mi despacho más de una vez, ¿verdad? Sí. Y mira, al final te sacas una carrera, te entran muchas dudas, ¿y esto para qué? Si vale la pena el esfuerzo, el sacrificio, pero sí, no tiene nada que ver. O sea, las puertas laborales que te abren es espectacular, la relación entre los compañeros, la relación entre los profesores es que lo vas a utilizar el día a día y vamos, esperando que me quede en el paro para estudiar un máster. Muchas gracias, César. Pedro, cuéntanos, porque tú has pasado por Iberdrola y ingeniero de desarrollo, cuéntanos un poco. Y también el sector electrónico, entonces has tocado todos. Sí, yo he ido por todas partes. Cuéntanos. A ver, primero que nada, daros enhorabuena porque estáis en una universidad que realmente tenéis que valorarla, ya no por ser la UPV, sino por ser la EPSA, una universidad pública pero pequeña, que realmente tiene connotaciones de privada, ¿no? Tienes una cercanía con los profesores si es que la quieres, si no la quieres, pues obviamente, pues no. Pero tienes los profesores a tu disposición cuando quieras y eso es muy de agradecer porque he tenido muchos compañeros de trabajo, incluso aquí en la universidad, que han venido de otras universidades y se quejan de eso, que las universidades grandes al final eres un número. Y aquí no, aquí tienes un nombre y un apellido. Y te reencuentras después de 5 años y se acuerdan de tu nombre, que es bestial. Claro. O sea, primero que nada, os doy enhorabuena por eso. Y nada, pues sí, yo he dado muchos tumbos, estuve en Iberdrola. Iberdrola es donde hice las prácticas, que me las curré y me las busqué. Yo desde segundo estuve echando currículum en Iberdrola, porque sabía que la asignatura de líneas eléctricas no iba a ser todo lo buena que debería ser. Entonces decidí meterme en líneas en Alicante. Yo estuve en distribución eléctrica durante medio año. Y la verdad es que
os aconsejo que vayáis y hagáis prácticas en empresa, porque luego la primera entrevista que hagáis de trabajo os van a preguntar, ¿pero tú qué sabes? No, yo es que en la universidad he programado, he hecho tal. Eso a la empresa no le sirve para nada. Lo que quiere es una experiencia. Y las prácticas te la pueden dar. Te da una pequeña puerta para abrir. Después ya empecé en una empresa pequeña donde se hacía un poco de todo. Las empresas pequeñas hacen de todo. Al final eres ingeniero eléctrico, pero eres ingeniero eléctrico, informático, programador, de todo un poco. Y se aprende muchísimo. En las empresas pequeñas se aprende mucho porque al final haces tú todo el proceso. Yo recuerdo que hacía desde el diseño de las PCBs hasta la impresión de las PCBs y el soldado de cada componente. Entonces te das cuenta realmente de dónde estaban los fallos. No perdías esa cadena que puede haber en una gran empresa como Power Electronics, que estuvo después, en la que tú haces una parte muy ínfima del trabajo y se pierde muchísima información por el camino. Os aconsejo que si podéis hacer prácticas en una empresa pequeña, es bueno por eso, porque hacéis todo el proceso y os dais cuenta de todo. Y ahora estás en mantenimiento. Y ahora estoy en mantenimiento. Creo que de aquí el 70%, a grosso modo, se va a dedicar a mantenimiento. Pues que mantenimiento es todo, o sea, mantenimiento es Claro. que la cosa funcione, ¿no? Claro. Vamos, quiero decirte, que no es cualquier cosa, ¿no? Que, a ver, al final, diseño de una máquina se hace una vez y luego se pone en marcha. Pero esa máquina, yo he arreglado máquinas de los años 70, 80. O sea, la industria no se renueva tan rápido, porque económicamente es un despliegue importante. Entonces se arreglan máquinas de tecnologías muy viejas, incluso tecnologías que no habréis dado aquí en la carrera. Y yo recuerdo que incluso había microchips que ya estaban descatalogados. Incluso una de las veces recuerdo que había uno que estaba descatalogado y la máquina se tenía que encender. Era un microchip. Automatismos con contactores y ese tipo de cosas. Era bestial. O sea, la primera vez que abrí yo un armario de esos, yo me quedé y dije, ¿esto qué es? Pues había un microchip que ya no se vendía, pero conseguimos el datasheet. Y a partir del datasheet, con varios microchips y con elementos como resistencia, condensadores y tal, hicimos una placa electrónica que se ponía ahí y funcionaba como aquel microchip. Lo que decía el compañero de ingeniería inversa, ¿no? Y bueno, la verdad me estoy enrollando demasiado, así que... No, está bien, está bien. Pero cuando consideres le pasas el micrófono. Sí, vamos a pasar al siguiente porque si no al final... No, después como te van a preguntar, seguro. Y José Miguel, que estabas asintiendo porque yo creo que parte de tu trabajo desde hace ya muchos años es eso. Sí. Es llegar a una máquina, esta máquina es de hace muchos años, funciona y tú la haces funcionar mejor y más eficientemente, ¿no? Exacto. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por traernos aquí, que esto sea posible, tanto a profesores como a vosotros alumnos. Y bueno, quería comentaros, yo empecé también desde el nivel bajo. Empecé trabajando también en albañilería, en informática, como electricista, en el sector juguetero, todo así, trabajos temporales, trabajos pequeñitos. Pero bueno, te hace ver un poco una visión más amplia de lo que es la empresa, porque si acabas solo como ingeniero, te pierdes una parte de la empresa bastante importante, que es la parte más técnica, más manual, más de trabajo duro, y a veces perdemos esa perspectiva de lo que es el trabajo. Bueno, después de todo eso yo saqué el bachillerato, acabé aquí en la carrera, me fui por la rama electrónica, sobre todo porque a mí la electrónica me apasionaba. Además, yo tuve un problemilla y es que tenía pensado entrar puramente por electrónica. Justo el año que iba a entrar yo se había quitado la carrera de electrónica. En un principio pensaba que eso iba a ser un problema bastante gordo para mí y al final me he dado cuenta que es lo que más me ha ayudado. Porque al final la electrónica se puede aprender de muchas maneras. Una forma bastante buena es de forma autodidacta, porque realmente en las universidades es muy difícil estar al día. Es muy difícil que los profesores estén 100% dándote toda la información de todas las cosas que están saliendo día a día. Entonces creo que es bastante interesante tener una visión amplia de la electrónica, de la electricidad, de mecánica, tener un poco visión de todo y luego tú ya de forma autodidacta intentar encaminarte a lo que más te gusta. En mi caso, mi pasión era la electrónica. Durante toda la carrera hubieron algunos profesores que me sufrieron,
más que sufrirlo yo a ellos. Por ejemplo, Marcos, Juanra y todos estos, que no paraba de machacarles con preguntas sobre circuitos electrónicos que yo tenía en mi cabeza y que quería plasmar. Y bueno, a partir de ahí, en el último curso entré en prácticas en Aquatec, que bueno, era la antigua Aqualogy. Me suena, me suena, ¿Te suena, verdad? Sí, sí, ¿Te suena? Pues es una empresa que se dedica a toda la parte de automatización de agua potable, bombeos, todo este tipo de cosas. Mi función principal en esa empresa era realizar un manual de instrucciones de un equipo que se había desarrollado y tal. A la semana de estar allí se dieron cuenta de que me gustaba mucho la electrónica, de que se me daba muy bien, y me dijeron, deja el manual y vente que tenemos trabajo mejor para ti. Me puse a hacer un montón de cosas de electrónica, circuitos, me puse a hacerles distintas tablas de Excel para programar ciertos equipos que tenían, les programé una aplicación en Android. Al final acabé haciendo de todo menos lo que tenía que hacer. Gracias a eso, puesto que en esta empresa no podían contratarme porque no tenían una plaza que ofrecerme, al menos de lo que yo buscaba, me pusieron en contacto con otra empresa de electrónica. Además era una empresa pequeñita, estaba empezando, tal. Y bueno, empecé al poco tiempo, poquito a poco, trabajábamos a nivel local más bien, a nivel provincial, teníamos trabajo así de industria. Y era principalmente por reparación de equipos electrónicos, automatización, era un poquito de todo lo que decía el compañero. Pero la chispa gorda te ha servido, ¿no? En Sí, ese sí, momento, sí. el no tenerle miedo al... Por supuesto, por supuesto. Al final, en este tipo de empresas es lo que decía el compañero. Al ser una empresa pequeña, te dedicas a todo. Tocas la chispa gorda, la chispa pequeña, la programación, el diseño, todo este tipo de cosas. Pues bueno, yo empecé, ya te digo, trabajamos a nivel provincial, apenas se conocía así la empresa. 3 años después éramos líderes de España en reacondicionamiento de equipos, que bueno, para que no lo sepa, reacondicionar es reparar y mejorar el equipo, de tal manera que muchas veces das incluso mejores garantías que el propio fabricante. Y bueno, al poco tiempo se interesó una empresa multinacional, una empresa británica, que se llama NDC, y nos adquirió nuestra empresa y bueno, a día de hoy trabajamos con ellos. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que... ¿Y ninguno habéis ejercido el ejercicio libre de la profesión? ¿No habéis hecho, pues por favor, José Ignacio, explícanos un poco? Tienes aquí otro, sí. Explícanos. Bueno, buenas tardes. Y bueno, primero quería presentarme como miembro de la... Mira a ver si el otro micrófono está mejor. Este lo damos. Como miembro de la Junta de Gobierno y de la Junta Ejecutiva del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, que es un ente que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, pero otros no sabéis ni que existe. Pues es una agrupación de ingenieros, somos más de 2.000 en la provincia de Alicante. El colegio lo tenemos en la Avenida de la Estación, justo enfrente de Diputación en Alicante, y tenemos una delegación aquí en Alcoy y otra en Elche. Concretamente la de aquí de Alcoy está aquí muy cerca, que está en la calle Olla. ¿Por qué os digo esto? Porque a partir de cuando tengáis ya más del 50% de los créditos que os hacen falta para la carrera, aproximadamente os podéis precolegiar. Quiero decirte, eso no vale nada, la precolegiación es totalmente gratuito, mientras no empiezas a trabajar aquí no pagas. Y en el colegio tenemos una bolsa de trabajo que periódicamente se actualiza, o sea, te van enviando las ofertas que van llegando al colegio, que las hay. De hecho, el año pasado aquí había una chica que trabajaba en un organismo de control de la administración, en una OCA, que no sé si sabéis lo que es, y encontró trabajo por ahí. Y por otra parte, hacemos continuamente cursillos, tanto de iniciación como de reciclaje, porque tenemos que estar al día, y sobre todo en el trabajo que hago yo, que ahora más o menos lo explicaré, porque es un mundo que lo que digo yo, que somos peritos, bueno, peritos era antes, pero somos peritos para todo. Bueno, el tema del colegio lo tenéis ahí, os digo que es totalmente gratuito y vamos, siempre que lo he dicho, pues mucha gente ha ido y se ha precolegiado porque es que no vale nada, es que es una tontería, tienes información, bibliotecas, cursillos. Cursos de formación continuamente. Sí, continuo, siempre está. Yo mi primer trabajo lo encontré gracias al colegio, en la Sí, bolsa de trabajo. No, y yo es que me quedé con que el año pasado había una chica que trabajaba con una hoja, en una hoja, y me dijo, mira, es como... Bueno, sabéis que lo tenéis ahí, si luego queréis a alguien preguntarme, pues me lo decís. Bueno, por otro lado, me dedico al ejercicio libre de la profesión
y hace 35 años. Esto lo he heredado prácticamente de mi padre. Mi padre ya era perito eléctrico, ya tenía la oficina de ingeniería, que la oficina tiene más de 60 años. Y bueno, soy de estirpe de ingenieros porque mi abuelo también era ingeniero eléctrico y dio clases de ingeniería industrial, de electricidad industrial en la escuela cuando estaba allí en el viaducto. Me dedico al ejercicio de la profesión. ¿Y esto qué significa? Pues que tienes que saber un poco de todo, porque yo soy ingeniero eléctrico. Cuando acabas en la carrera tienes muchas fórmulas en la cabeza, pero la práctica luego es la que hace el maestro. Claro, cuando te dedicas al ejercicio de la profesión no necesitas saber solo de electricidad. Es electricidad, es climatización, es fontanería, es naves industriales. Tenemos competencia para firmar naves industriales, de hecho hacemos proyectos de naves industriales. Son plantas solares fotovoltaicas, en instalaciones eléctricas tanto alta como baja, hacemos urbanizaciones, Vamos, que tienes que saber un poco de todo, y eso siempre requiere de un reciclaje. Quiero decirte, yo con la edad que tengo ahora ya hace 4 o 5 años que no hago ningún cursillo, pero yo por lo menos 2 o 3 al año me toca hacerlos, porque cambia las legislaciones, cambia todo, y tienes que estar al día. ¿Por qué? Porque antes, tú cuando presentabas un proyecto en cualquier administración, siempre tenía una autorización administrativa. Eso te quitaba un poco de responsabilidad. O sea, tú presentabas un proyecto y tenías un ingeniero en el ayuntamiento o un ingeniero en consellería que lo revisaba y te decía, pues vale, pues te lo apruebo, te doy la autorización administrativa, ejecuta el proyecto. Pero si no estaba bien, bueno, pues te hacían un oficio y te decían, no te lo puedo aprobar por esto y aquello. Entonces sabía que estaba mal, lo rectificabas y punto. Pero ahora no, todo eso se ha liberalizado y el 90% de los proyectos que hacemos, ¿qué significa que está liberalizado? Que presentas el proyecto junto con la dirección de obra, con lo cual el responsable eres tú. Para todo eso y para cubrirse un poco las espaldas, en el Colegio de Ingenieros también tenemos un seguro de responsabilidad civil que por un precio bastante económico te cubre hasta 2 millones de euros anuales. Y es una manera también pero que decirte que cada vez nos dan más responsabilidad. Claro, que no es cualquier cosa ya. No es cualquier cosa. De hecho, además, también ahora todo está controlado por que no sé si algunos conocéis los organismos de control de la administración, que son organismos que son acreditados por ENAC a nivel nacional normalmente. Hay algunos que solo son de la Comunidad Valenciana o de distintas comunidades, que lo que hacen es hacer las revisiones y pruebas que la administración hoy en día no puede ni quiere hacer. Quiero decirte que para revisar ascensores, calderas, instalaciones eléctricas cada 5 años, instalaciones contra incendios, se han creado esos organismos que además están copados por ingenieros técnicos, bueno, ahora por grados de ingeniería. Y yo es que pienso en... Esas son las conocidas OCAs, ¿no? Son las conocidas, pero que ahora lo están controlando absolutamente todo. O sea, tú ahora, si hay OCAs acreditadas, incluso licencias de apertura de actividad, o sea, tú puedes ir a una OCA para que te tramite el proyecto de una licencia de actividad. Ya. No hace falta que vayas al ayuntamiento. Ya. O sea que prácticamente te lo autorizan. Claro, cuando una OCA viene y te revisa una instalación eléctrica, pues ya tienes casi la certeza que luego la administración no va a venir a verlo, porque jamás no le interesa. ¿Para qué va a venir? Si un tío que está acreditado en eso y está autorizado por la administración para hacerlo, te lo ha aprobado. Bueno, pues nada, porque es un mundo muy amplio y ahora, bueno, pues si vamos ahora dialogando, pues me podéis preguntar lo que queráis. Pues yo creo que ahora es el momento de, si alguien tiene alguna pregunta, después de haber oído a los ponentes. ¿Queréis preguntar algo? ¿Sí? Venga, va. Tú, bueno, pues presenta, por supuesto. No. Sí, hombre. Solo una ha hecho el máster, ¿no? Ella. Sí, ella. Vale. ¿Vale la pena hacer el máster o vale la pena unas prácticas o algo diferente? A ver, en mi opinión vale la pena. Yo lo hice y sobre todo porque cambié completamente de dirección, pero en mi opinión sí que vale la pena. También, por ejemplo, estábamos comentando antes con los compañeros que otra opción es hacer prácticas o empezar a trabajar y en el momento en el que ves que necesitas un plus para esa formación, hacer un máster. Yo sinceramente lo recomiendo. Lo hice y me ha encantado. O sea, por todo lo que he aprendido nuevo y porque la formación técnica que aquí os están dando os estructura la cabeza y os sirve para muchísimas cosas, no solo en el ámbito de la ingeniería, que también evidentemente, sino yo ahora mismo como comercial tengo que ver mucho tema de ingeniería, pero
el trato con el cliente, cómo vas a vender, cómo no. Y la ingeniería te lo estructura y atacas a los problemas de una manera diferente a como lo hacen otras personas que tienen un perfil diferente. Como ingeniero comercial también tienes feedback de los clientes, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, nosotros gestionamos como un comercial, pero aparte también tenemos que, evidentemente, atacar a esa parte de ingeniería. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Buenas. ¿Te resultó difícil coger la beca a Estados Unidos? Pues la verdad es que no. Si tienes un buen expediente y te sacas todos los permisos a nivel de, por ejemplo, yo me fui a Estados Unidos y ahí sí que tuve que sacarme acreditaciones, cosas así, pero... ¿El TOEFL también? Sí, exacto. TOEFL es una prueba de inglés, como un certificado que hace. Y, Sí. perdona, ¿cuántas ciudades tenías para elegir? Pues mira, sinceramente, yo me quedé en las 6 primeras porque hay una infinidad. Puedes irte a cualquier parte con la promo. La verdad es que es muy amplia. Yo cogí la de Wisconsin porque me recomendaron desde aquí que era una universidad buena para nuestra carrera. Y la verdad es que completamente de acuerdo. Es una universidad, a mí me encantó. Aprendí muchísimo, repasé algunas cosas que creía que tenía y no. Y conocí a mucha gente de perfiles muy interesantes. Y una última pregunta. Cuando volviste a la escuela, ¿tuviste dificultades para convalidar las asignaturas? Pues la verdad es que no tuve ninguna dificultad porque como ya previamente había hecho un análisis de las asignaturas que tenía que escoger, me fue más fácil. Y desde digamos. aquí supongo que David Gutiérrez y el Departamento de Relaciones con el Entorno, que se dedican precisamente a becas Erasmus, Promoe, prácticas en empresa, pues Sí, en una situación que se va a Estados Unidos lo mirarían bastante bien. En las otras situaciones, cuando os vais de Erasmus, tenéis que ser vosotros los que miréis que más o menos cuadra, pero de todas maneras la filosofía en esta escuela es que os vayáis, que no pasa nada, que si hacéis alemán, organización de empresas y 2 de ingeniería eléctrica, está bien. It is okay. O sea, lo que hay que hacer es irse. Lo he dicho claro, ¿no? Nada más. O sea que a lo mejor Marcos es más exigente que yo, pero no. Pero quiero deciros que se trata de que os vayáis. Solo por el hecho de que voléis ya es fundamental. Entonces, si además es a Estados Unidos, eso no es volar, eso ya es, bueno, ser piloto, porque tú además, cuéntalo por favor, porque Bueno, es que A ella, ver. su ilusión era ser piloto y de hecho lo eres, sí, ¿no? soy piloto de ultraligero, de ULM, son aviones pequeñitos de 2 pasajeros. Bueno, realmente es aviación a nivel más vocacional, no es comercial. Pero un día se me ocurrió la feliz idea de por qué no voy a poder ser piloto comercial y trabajar de esto, hacer de mi pasión y de mi sueño mi profesión. Y empecé a estudiar la licencia para ser piloto comercial. Lamentablemente me lesioné el codo y me dijeron que no podía pilotar aviones grandes, con lo que os podéis imaginar que en ese momento pues, se me hundió el mundo y me pensé que ahí se acababa todo. ¡Qué sorpresa! No se acabó. Se me abrió otra puerta. O sea, no me había planteado nunca que el mundo en el que estoy ahora me podría haber gustado tantísimo si no me hubiera pasado la lesión. O sea, al final es una lección de resiliencia. Te pasa algo malo y de eso aprendes y sales reforzado. Y de aquí lo que yo os quiero transmitir es que no os rindáis, que os van a pasar cosas. Sí, la vida es así, pero se os cierra una puerta y no es que se os abra una ventana, es que se os abren 10. Y yo empecé en Multiscan tras eso y dije, bueno, ya veremos si el mundo de la empresa me enamora tanto como me iba a enamorar pues estar en una oficina a 30.000 pies de altura. Y os digo que sí. O sea, para mí, gracias, lesión, porque tengo la aviación, sigue formando parte de mi vida a nivel vocación y he descubierto que el trato al cliente, que aplicar mis conocimientos a nivel ingeniería en este nuevo mundo que se me abrió, me apasiona. Incluso más que haber estado sentada delante de un avión. Y eso, hay mucha gente que dirá, ¡ay, qué exagerada! Eso es porque como te has lesionado, tal. No, de verdad. Se me abrió un mundo nuevo que a lo mejor no le habría dado una oportunidad. Yo te lo agradezco porque la verdad es que
Es la parte emocional de la que nunca hablamos. Parece que somos ingenieros y no tenemos sentimientos, y todos tenéis sentimientos y tenéis ilusiones. No pasa nada si se os desmonta, porque la formación que habéis recibido os va a permitir encontrar otra ilusión y redirigiros a otra parte. Así que animaos, porque es que estáis en una buena universidad, habéis elegido una carrera que os da infinidad de posibilidades diferentes y podéis dedicaros a muchas cosas. Y creo que estudiando, ya no digo nada más, pero creo que estudiando además tenéis más posibilidades, teniendo formación, más posibilidades de encontrar aquello que os ilusiona y que os apasiona, que sin tener formación. Porque fontanero está bien, pero quiero decirte, ahora estás de ingeniero, César, ¿no? O sea que... Fontanero está bien, ¿no? Tú llegas con 20 años y ya tienes una nómina para ti solo y te sientes el rey del mambo. Y te puedes comprar el Golf, que yo no me lo pude comprar hasta los 28, y me compré un Ford Fiesta. Sí, sí. Y también está de puta madre trabajar de 7 a 7 y no tener tiempo para ti. Y ahora mismo mi horario es de lunes a viernes de 7 a 3. O sea, yo ahora estoy el rey del mambo. Sin que me dé el sol, sin que si llueve no me mojo, y si hace frío no paso frío. Y delante de la oficina, y jiji, jaja, y hablando con este y hablando con el otro, gestionando. Y al final, pues bueno, tienes que pegar muchas patadas, tienes que probar muchos oficios para saber cuál es el que te gusta. Y al final, pues, cuanto más pruebas, mejor. ¿Una pregunta más? Perdona que te haga esta pregunta. ¿Cuántos años tienes, María? No. A ver, en primer lugar, a una mujer eso no se le pregunta nunca. Consejo. Segundo, tengo 27 años. O sea, que al final es lo que decía Adolfo. Hay que reinventarse, y cuando te pasan cosas malas, no es el fin del mundo. Pero, ¿y tú qué edad tienes? 19 años. Y quería preguntarte porque hiciste bastantes cosas y quería saber pues cuántos años, porque hiciste máster y aviación y todo. Entonces, solo eso. Muchas gracias. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? Vale, yo quería preguntar, por lo menos tú habías mencionado algo de un startup que tenías. Quería preguntarte, o sea, quería saber un poco más de eso, si lo podías desarrollar y si también para todos, si alguna vez, además de trabajar como ingenieros, han pensado en ser emprendedores. O sea, ¿qué podrían pensar y si piensan que ser emprendedor hoy en día es más difícil que ser emprendedor de hace 10 años, por ejemplo? Bueno, pues en mi caso yo vengo de una saga de ingenieros también, y entre ellos pues mi padre es emprendedor, y eso pues, nos lo ha transmitido tanto a mi hermana como a mí. Y un día nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, vamos a empezar una startup. Al final ha terminado siendo un holding de otras empresas, pero en un inicio lo que queríamos era crear una startup de alto contenido a nivel tecnológico para tratar todo el tema que ya estaréis oyendo de Machine Learning, es decir, formarnos en Deep Learning para poder llegar a ser analistas de datos. Y eso fue lo que en un inicio vimos, y después empezamos a decir, ostras, ¿y por qué no empezamos a analizar ideas de negocio, de este tipo de negocio, es decir, relacionadas con el mundo del Machine Learning, para poder invertir en ellas y apoyar a otras personas con los conocimientos que hemos ido adquiriendo? Y es lo que ha terminado siendo la startup que comencé, y que ahora ya no es una startup, ahora es un holding. Os recomiendo que si tenéis ideas y os gusta y queréis ser emprendedores, que lo seáis, porque hay muchísimas herramientas en la universidad, en la Politécnica, que os van a ayudar, tanto fondos de inversión como por ejemplo el Tech Transfer de la UPV, que os pueden ayudar, guiar, vais a tener mentores y aparte pues una financiación que os puede ayudar a dirigir esos sueños o más o menos redefinir esas ideas. Bueno, pero realizar el ejercicio libre también es ser emprendedor, ¿no? Porque ahora en el ejercicio libre estás continuamente innovando y emprendiendo, porque es que ya te digo que es una cosa que es, bueno, y aparte que tienen novedades continuamente, quiero decirte, tienes que ser emprendedor porque sí. O sea, que te tienes que lanzar porque además es que, ya te digo, cuando acabas tienes muchas fórmulas en la cabeza y demás, porque básicamente la especialidad que habéis hecho es electrónica o electricidad,
pero luego tienes que saber un poco de todo, y por eso a veces cuando dices estudio estructura de materiales, ¿y por qué estudio estructura de materiales o resistencia de materiales? Que no sé cómo se llamarán ahora, entonces era como se llamaba la asignatura que estudiaba yo. Y luego dices, bueno, pues porque voy a calcular naves industriales, o porque voy a... ¿por qué mecánica de fluidos? ¿O por qué termodinámica? Bueno, pues porque voy a estar calculando... Entonces, porque además, después, yo siempre digo, somos peritos para todos, porque en el mundo nuestro del ejercicio libre de la profesión está prácticamente abarcado, como comentaba arriba, por los ingenieros técnicos e industriales, porque los arquitectos en sí tienen atribuciones para firmar todo lo que diseñan, es decir, ellos hacen un edificio, pues todo lo que hay dentro del edificio tienen atribuciones para firmarlo, pero a la postre, salvo ahora que son más emprendedores o lo que sea, siempre nos han buscado para decirme, oye, calcúlame la fontanería, hazme la parte eléctrica, es decir, que es un mundo que hemos copado nosotros, y supongo que es por la preparación que tenemos. Ahora, ya te digo que es continuamente, esto requiere de un reciclaje porque están cambiando legislaciones continuamente, te sale ahora el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales y te ha tumbado todo lo que había antes. O sea, es como si todo lo que sabías pues te lo tienes que volver a reinventar. ¿Y tú, pero cuando tú empezaste en la empresa, invertiste dinero o fue como empleado? ¿Fuiste socio? ¿Has sido emprendedor tú también, José? No, emprendedor no. Aunque en varias ocasiones sí que he tenido algo en mente, estuve informándome y tal, y sí que me di cuenta de que hay muchísimas herramientas, muchísimas ayudas, tanto a nivel de la universidad, a nivel estatal, incluso a veces a nivel local hay ciertas asociaciones de empresas que te pueden echar una mano y tal. Yo creo que es algo bastante interesante cuando tienes alguna idea que crees que puedas desarrollar. En mi caso, ya digo, no, al final no me lié la manta a la cabeza, me fue bastante bien dentro de la empresa, pero sí que creo que es una opción muy interesante a día de hoy, sobre todo por la facilidad que hay, tanto de acceso a recursos como para publicitarte, como para llegar a todo el mundo. Es que hoy en día, con esto de la globalización, internet y todo esto, te montas una startup aquí y es una startup que está en Estados Unidos, que está en cualquier sitio. Entonces yo creo que es una muy buena opción para quien no le guste el tema de la empresa o quien quiera experimentar otros sectores, otras... Yo no he sido nunca emprendedor, pero sí que he estado cerca de gente que ha emprendido y he hablado con ellos, entre ellos tu padre, pero también mi hermano, gente que he conocido muy de cerca. Y la verdad es que lo que sí que dicen es que no, o sea, tenéis que quitaros de la cabeza la startup esa que te hace rico en 6 meses. O sea, eso quítatelo de la cabeza. Quiero decirte, llegarás a vivir bien, seguramente si te va bien, pero en 10 años. O sea, vas a estar muchos años trabajando mucho. Ahora, eso sí, todo el trabajo que haces es para ti. Pero es verdad, ¿no? Trabajas mucho y durante mucho tiempo pues el dinero es para sobrevivir. O sea, si pensáis en hacer una startup para que Google llegue y os la compre y haceros rico, eso pasa a 1 de cada 10 millones de startups. Solo quería decir eso. Que está bien, que por supuesto que es fundamental emprender, pero que se emprende para ser tu propio jefe prácticamente, no para hacerte rico, sino para gestionar tú tu dinero y arriesgas, ahí arriesgas. ¿Más preguntas? A ver si funciona. O sea que vienes aquí a clase, no, pero aquí. Es que no ha venido a clase el tío. La pregunta, por favor. Buenas. Era para preguntar que a la hora de entrar en el mundo laboral sin casi experiencia, ¿cómo os trata la empresa o cómo os enseña a vosotros a hacer las tareas que tenéis que hacer? A ver, depende de lo que pretendas. Si pretendes entrar a la empresa cobrando 2.000 euros, ya te digo yo que no. ¿Dos cuántos? ¿2.000? ¿Vale? Es que hay mucha gente que sale de la carrera pensando ya que la hostia. No. La empresa, cuando tú sales de la carrera, no confía en ti. Tienes que hacer que confíe en ti. ¿Cómo puede confiar en ti? Pues empiezas con un sueldo bajo o relativamente bajo y te vas haciendo camino en la empresa. Si quieres entrar a una empresa multinacional y hacer carrera dentro de esa empresa, pues vas a empezar desde abajo. No vas a empezar diseñando el maquinón. Vas a empezar desde abajo, probablemente técnico y cobrando como un técnico. Pero cada vez más, tú es que eres de primeras generaciones, pero cada vez más las empresas confían en vosotros, o sea, porque nos hemos hecho un nombre. Las prácticas en empresa han hecho han hecho bien por esta universidad y cada vez contratar
en prácticas a un alumno de la UPV es Pero- una garantía. Pero ha preguntado por laboral, Por la- no prácticas. laboralmente, si te vas directamente a lo laboral, es verdad que te tienes que trabajar tú la confianza, pero ya cada vez más, cuando llegan a trabajar, ellos están más tranquilos, más confiados, y el empresario es verdad que no le van a pagar 2.000 euros, pero sí que hay un poco más de confianza que hace 15 años. Por ejemplo. Sí que es verdad que si haces prácticas en empresa te abre una, que es lo que comentaba antes, abre una puerta bastante grande. O sea, tú ya tienes una experiencia, aunque no hayas trabajado como tal y hubieras estado en plantilla en esa empresa, sí que has tenido una experiencia laboral en una empresa real. ¿Cómo te forma la empresa como tal para que adquieras experiencia desde el principio? Te dan cursillos o te ponen al lado de un senior. Tú cuando entras en una empresa o te dejan solo y tú tienes que buscarte la vida. Depende de la empresa. Si entras en una empresa pequeñita, al final vas a estar al lado de tu jefe probablemente, en el mejor de los casos, y si no te van a dejar ahí y allá va tú. Si vas a una empresa multinacional, y yo he tenido las dos experiencias, tanto pequeña como gran empresa. En Power Electronics yo estuve 2 semanas, 3 de cursillos intensivos. O sea, mi jornada laboral era de 10 horas al día haciendo cursos de su equipo y en ese caso era de solar, energía solar. Entonces, como yo no había hecho el máster, la empresa se encargó de formarme en ese campo. Si es una empresa grande, te lo va a hacer. Si es una empresa pequeña, ya te lo vas a tener que currarte un poquito más. Bueno, yo quería comentar que en muchas ocasiones, cuando salimos de la carrera y eso, parece que dentro de una empresa grande, ya bastante consolidada y tal, tenemos la sensación de que somos un granito muy pequeño, que realmente la empresa no nos va a valorar, que no nos dé importancia. Realmente nosotros, los ingenieros, dentro de una empresa, por muy grande que sea, somos un buen diamante en bruto. Y eso la empresa lo sabe. Entonces la empresa quizás al principio no te muestre el valor que realmente tú quieres percibir, pero sí que la empresa es consciente de que te va a tener que formar bien, y en el momento en el que te forme, que se trata de una inversión bastante grande por parte de la empresa, porque al final es un dinero que la empresa invierte en ti, luego pasas a ser un activo más de la empresa. Entonces, con esto quiero decir que a veces nos agobiamos mucho con a ver si ahora si voy sin experiencia y tal, la empresa no me va a valorar. No, en realidad las empresas te suelen valorar bastante bien, te suelen dar una buena formación. Si es una empresa grande, suelen intentar pues eso, darte cursos de formación externos a la propia empresa, o incluso a veces las propias empresas tienen sus sistemas de formación internos y tal. En el caso de empresas pequeñas, pues muchas veces te colocan al lado del ingeniero que sabe y tú vas a tener que aprender de él. En estos casos, yo lo que suelo recomendar siempre es, vamos, como dicen los médicos, agua y mucho reposo. Lo que recomiendo siempre es formarte todo lo que puedas, sobre todo de forma autodidacta. Si puedes sacarte cursos por internet, que a día de hoy hay millones y millones y muchísimas plataformas que además son gratuitos o de coste muy pequeño. Y luego el segundo criterio sería tener una actitud lo más proactiva posible, tener una muy buena actitud frente a la empresa. Oye, esto te lo soluciono yo, oye, que me estoy formando para intentar solucionarlo. Si la empresa ve que cumples esos dos requisitos, que tú mismo por tu cuenta también intentas formarte y tienes una muy buena actitud, eres proactivo, eres trabajador, intentas solucionar problemas, incluso intentas adaptarte a los grupos de trabajo, intentas organizar, la empresa sabe que tú eres un diamante, va a intentar pulirte todo lo que pueda y te va a valorar muchísimo. Y eso se empieza en los grupos de prácticas. Exacto. Es que, claro, Es verdad, eso se empieza en prácticas. O sea, esa proactividad no la podrás tener cuando salgas por ahí si cuando estás en prácticas no la tienes. Lo siento, pero me ha salido lo de profesor. Me ha salido. Luego, No, pero es sí, verdad. es verdad. Entonces, yo quería haceros una pregunta en lo que estáis diciendo. Porque yo pienso que no solo lo que les transmitimos de conocimientos está muy bien, ¿no? Pero eso también está en los libros y luego lo pueden consultar. Hay una parte muy importante que es la forma de trabajar. Lo que tú decías es que aquí te estructuran la cabeza. Parece un poco heavy, pero es que es verdad. Lo que aprendéis, aparte de conocimientos, es
cómo afrontar un problema de ingeniería o de ciencia aplicada. Y eso luego lo vas a poder aplicar en tu trabajo. ¿Estáis de acuerdo? Y al final los exámenes que se hacen no son ya solo de conocimiento, sino es un examen de presión. Tú, por ejemplo, en mi caso, yo cuando estoy delante de una máquina, cada minuto que pasa el empresario está perdiendo dinero y está detrás de ti diciendo, oye, macho, arráncamela que estoy perdiendo mucha pasta. Esa presión se empieza aquí a formar en los exámenes o en los grupos de trabajo incluso. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quieres preguntar algo? ¿Nada? ¿Tú sí? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas. Yo es que como hice el superior de energías renovables, quería saber, vosotros que ya lleváis, imagino, unos cuantos años trabajando, si sabéis cómo está el tema de poderme dedicar a ello o si me aconsejáis centrarme en estudiar este tipo de energía. Pues estás en el mejor momento, la verdad. En España, por ejemplo, se está empezando, o sea, pero tiro para arriba. De hecho, el último proyecto que estuve yo en Power Electronics es la planta fotovoltaica más grande de Europa, que está en Aragón, y se puso en marcha el mes pasado, creo recordar, que estuve allí de puesta en marcha, de jefe de puesta en marcha, y va a ir todo a más. O sea, el año que viene se espera que esa planta fotovoltaica se quede en la suela del zapato, o sea, se va a duplicar. De hecho, la nuclear de Corofrentes se quiere apagar y ponerlo todo en solar. Ahora la solar está petando bastante. Después también la eólica. Pero ahora el momento de ahora es la solar. Y ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Power Electronics, por ejemplo, que es una de las punteras, sobre todo en España, está en todos los países. O sea, está en todos los continentes del mundo. Si te gusta viajar, es tu momento. Ahora, si no te gusta viajar, pues no. Yo creo que van a tener que viajar casi todos. Sí. ¿Alguna pregunta más? A ver, ahora que ya habéis abandonado la universidad, lo que a mí me gustaría saber es qué creéis que no os hemos dado que habéis necesitado después. Pero ya no de conocimiento solo, sino conocimientos o forma de trabajar o de competencias de algo que dijéis, hostia, la universidad debería hacer eso y no lo está haciendo, por mejorar nosotros, es decir, hacernos una crítica a nosotros para mejorar, hablar un poco así. Por mi parte, diría que esto que se está haciendo hoy. Cuando estaba yo en la universidad esto no se hacía y salías al mundo laboral y con un pollo sin cabeza, o sea, no sabías. Porque realmente nosotros hemos estudiado una carrera que, por suerte, tiene muchísimas salidas, tiene un abanico enorme a lo que dedicarse y realmente sales a la vida laboral y no sabes si estudiar un máster, no estudiar un máster, hacer prácticas en empresa, no hacerlas, meterte directamente al mundo laboral a ver qué se cuece. Y estas jornadas, la verdad es que yo creo que ayudarán bastante a las nuevas generaciones. Bueno, yo más o menos opino lo mismo que Pedro, porque el conocer cuáles son tus opciones te da muchísimas herramientas para ver qué quieres hacer. Yo la verdad es que salí de aquí y no tenía muy claro ni qué quería hacer con mi vida. Me daba la sensación de que era bastante pollo en el aspecto de lo que sabía. Y luego he ido dándome cuenta de que no era así, de que había muchas opciones que no había valorado y que tan pollo no era como yo me pensaba. Así que estas jornadas, la verdad es que para mí son dignas de aprovecharse. Para mí es perfecto. A otras cosas. Yo qué sé, ¿os hubiera gustado que os hubieran formado en trabajar en equipo más o más trabajar por proyectos grandes? Tirando para lo tuyo. Yo creo que la universidad te da la opción de apuntarte a generación espontánea o apuntarte a cursos del gimnasio y quien quiere, quien es inquieto, lo busca. No hace falta que se implante como tal. Y es un poco el alumno que tenga esa incertidumbre de, hostia, yo quiero probar esto y quiero probar lo otro. Que al menos cuando yo estudiaba, de haberlo lo hay. Sí, y ahora se ha potenciado muchísimo. Se ha potenciado muchísimo, sí. Y además, lo que decíais de la formación,
aparte de los másters universitarios, en esta universidad hay un centro de formación permanente muy potente, que ofrece cursos e incluso títulos propios, másters de todo tipo y que ayudan mucho a la formación. Bueno, en mi opinión hay una cosa que es tanto buena como mala por parte de la universidad y yo la mejoraría bastante y es el tema de las prácticas en las propias asignaturas. Yo me he encontrado asignaturas en las que las prácticas eran tremendas, aprendí muchísimo, aprendí cómo trabajar con distintas tecnologías y tal, y me di cuenta de que en algunas otras no estaban del todo bien planteadas y al final acabas teniendo una visión un poco turbia de lo que era la materia. Yo supongo que a alguno de vosotros habrá pasado que habréis hecho prácticas, habréis acabado y habréis dicho, bueno, pues ya están hechas. Es una pena porque realmente la universidad no dispone de recursos ilimitados, pero tenemos bastante buenos recursos, al menos creo recordar que teníamos bastante buena equipación. Y hay ciertas asignaturas que yo realmente creo que si se potenciase mucho eso, de cara luego al mercado laboral, porque realmente una práctica es abrirte una puerta dentro del mercado laboral, yo la mejoraría un poquito. Y luego, por otro lado, ya puestos a dar collejas, Pide. a quien le corresponda que ponga la cabeza, creo que estaría muy bien que se promocionase bastante más los grupos, no sé si ahora se llama Generación Espontánea y todo esto, Gromep, en su día creo que estaba EcoCustom. Sí. Yo estuve en EcoCustom, estuve en Gromep y porque en aquel momento no habían más así activos. Pues es que ahora hay un grupo que están en el tema. ¿Queréis hablar? Yo creo que sí. Voy a pasarles. Espera. Lo siento. ¿Queréis hablar? ¿Quieres hablar tú? No, da igual. Sí, era sobre todo el tema de las prácticas también, que tienes que mirar además de enfocarte, porque te mucho trabajar en grupo, pero luego en la empresa igual estás tú solo. Entonces también te hace falta fomentarte a ti de cuando te ves ante una situación así, saber Yo lo reaccionar. entiendo, pero es que desde la empresa nos decían que no os formábamos para trabajar en grupo y ahora resulta que es claro, ¿entiendes? Entonces, que eso, tú te ves tú solo, delante de un problema tienes y luego, que, claro. en las prácticas estás con 3 o 4 y luego si no sabe uno, sabe el otro y así al final te ayuda entre todos. Cuando estás tú solo es cuando es más... Te entiendo. Yo quería que me hablaran del grupo de Generación Espontánea. Por favor. Vamos, dinos. Está en marcha y está todo funcionando, ¿no? No. De hecho, bueno, lo comentamos hace poco cuando estuvimos en la charla de control de esto, que en principio estamos un poco buscando un objetivo. Nosotros hicimos el año pasado un grupo de generación espontánea sobre energías renovables y específicamente decidimos centrarnos en energía eólica. Entonces, bueno, sobre todo Santi y yo, que estuvimos en el verano visitando la biblioteca de la UPV en Valencia, estuvimos aprendiendo un poco de todo, aerodinámica, no teníamos ni idea de nada, vamos. Pues en plan, queremos hacer algo, solo sabíamos que queríamos hacer algo y nos lanzamos a ello. Entonces, bueno, estuvimos en contacto con profesores de allí, nos enseñaron un proyecto de un aerogenerador que había y en principio íbamos a decidir hacer el nuestro, pero descubrimos que el tema de evolucionar un poco en ese sector desde nuestra perspectiva, desde los recursos que tiene un grupo de generación espontánea, era más bien el hecho de mejorar la aerodinámica, mejorar las palas y no era lo que nos queríamos centrar. Entonces, estamos ahora un poco buscando un objetivo para el grupo. No sabemos hay una parte de electrónica de potencia, o sea, quiero decirte que de nuestra parte también hay parte. Yo vi una conferencia, creo que os lo pasé también, que había... Sí, sobre el control, que era muy interesante, pero... Tampoco ayudó mucho, en plan, el objetivo principal era apuntarnos a concursar en algún concurso para... No sé, para que nuestro trabajo sirviera para algo, que alguien lo reconociera y tal, pero tampoco nos ayudaron demasiado en plan a decir, pues mira, hay este tipo de concursos de no sé qué, este tipo de concursos de no sé cuánto. Entonces, lo más parecido que encontramos fueron un par de concursos a nivel internacional que nos intentamos poner en contacto con ellos y tampoco tuvimos una respuesta positiva. Y después nos dimos cuenta de que desde la universidad sí que te dan varios recursos para... En plan, pues mira, a nivel nacional están este tipo de concursos, este y este. Y eso a nosotros desde el principio tampoco se nos dijo
Y bueno, pero no abandonéis. O sea, no, y para mí es un el objetivo reclamo. está ahí. O sea, Quiero que lo sepan vuestros compañeros que hay un, por lo menos hay una llavoreta, que os digo en Valencia, ¿sabes? Hay una semilla, hay un querer hacer cosas. Y yo creo que deberíais incluso hacer una llamada a otros, porque a mecánicos, si os metéis en ese tipo, necesitaríais gente que supiera de mecánica, etcétera, y podría ser un grupo muy bonito. Nuestra perspectiva es que nosotros pues somos gente activa, nos gusta hacer cosas, entonces nuestra perspectiva es que lo hemos luchado, hemos tirado y ahora pues hacer algo más. Es decir, yo de hecho estoy bastante interesado en el tema este que nos hablaste del control del concurso de automática, sí. de control. Eso está muy bien. Este año el control de el Comité de Español de Automática cada año y medio o 2 años lanza una propuesta, un challenge, ¿no? Algo. Mira, aquí tenéis esto, a ver quién es el que mejor lo controla. Y este año es de un cuadrirrotor, ¿sabes? De un dron con cuatro motores. Y está abierto a todo el mundo y la verdad es que se podría concursar y los ingenieros eléctricos podemos concursar a esto perfectamente. Y cada año van saliendo cosas nuevas, pero que yo os animo a que forméis algo y que miréis, porque la verdad es que el tema de generación espontánea te cambia también la forma de afrontar las cosas. Totalmente. Al final, incluso no presentándote a ningún concurso o presentándote y quedando el último, al final te vas a llevar la experiencia de que vas a aprender muchísimo, porque estoy segurísimo que todo lo que habéis estado viendo de aerogeneradores y todo eso son cosas que a día de hoy tenéis unos conocimientos tremendos y que os van a abrir en el mercado laboral un montón de puertas. Yo en su día estuve un poco colaborando con el grupo este del coche, el EcoCustom, que hace ya tiempo. Estuve también con Ceabot, que creo que siguen activos con robotitos y tal. Y vamos, a día de hoy os puedo decir que aprendí barbaridad de cosas tanto en programación de robotitos, tal, que luego quizás en mi trabajo no lo llegue a aplicar, pero te abre un poquito la mente a aprender otras nuevas cosas relacionadas que al final pues haces una montaña de conocimientos que en cualquier entrevista de trabajo pues, puedes dejar desbordado a cualquier entrevistador. ¿Querías hacer alguna pregunta? Sí, tú también? he visto que hay una tendencia quizá de que habéis elegido la mención en electrónica. Y me gustaría saber, ¿creéis que hay más salida en la empresa para un ingeniero eléctrico con ese tipo de perfil? ¿Y qué tipo de opciones tiene un ingeniero eléctrico con ese tipo de perfil? Pues realmente el perfil electrónico yo creo que a día de hoy es una de las partes de la ingeniería eléctrica que más tendencia tiene a crecer. Precisamente porque en las empresas como que aparece un pequeño escalón entre el técnico que sabe programar un robotito, que sabe programar un autómata, y el ingeniero que proyecta una máquina, que tal. Entonces, ese escalón que queda entre uno y otro hay que cubrirlo y a día de hoy es la parte más importante de una empresa. Es la parte de mantenimiento de la máquina, es la parte de puesta a punto, es la parte de mejoras, incluso en mi caso, reacondicionamiento, diseño de electrónica. ¿Y tú crees que nuestro perfil cubre ese hueco que tú comentas? Yo creo que sí. Entre la microelectrónica y la máquina completa estamos ahí en medio nosotros. Exactamente. Pero tienes que tocar ambos, ¿no? Tienes que solaparte. Exacto. Nosotros cuando salimos de aquí no tenemos los conocimientos suficientes como para trabajar de electrónicos puros, ni tampoco creo que a la mayoría que entra por la rama de electricidad tenga intención de trabajar de electrónico puro. Al final, ya te digo, teniendo unos conocimientos sólidos de electrónica y teniendo los conocimientos y las capacitaciones que te da la ingeniería eléctrica, abarcas una parte del sector industrial bastante amplia, por la que la cantidad de salidas laborales es tremenda. Además, si te vas cada vez encaminando más al sector de electrónica industrial, lo que te vas a dar cuenta es que vas a tener una cantidad de ofertas laborales tremenda. Yo a día de hoy, sin echar currículum en ninguna empresa ni nada, simplemente por el boca a boca, recibo barbaridad de ofertas de trabajo. Y es porque es un sector que a día de hoy no tiene buenos profesionales. Hay gente que se dedica a proyectos y son muy buenos, hay gente que se dedica a instalaciones, a otro tipo de cosas,
pero la parte de mantenimiento, la parte de atención técnica, más de ingeniería, creo que ahora tiene muchas vacantes y de hecho tiene expectativas de crecer muchísimo. Estamos en la industria 4.0, está creciendo la cantidad de automatización industrial, barbaridad, y ese hueco tenemos que cubrirlo. Yo pienso lo mismo que tú. Yo, por la relación que tengo con las empresas que se dedican a automatizar, y son grandes empresas, Multiscan, I+D, Socis, hay muchas, el perfil de ingeniero eléctrico con conocimientos de automatización y un poco de electrónica son fundamentales en esas empresas, porque te pueden, no solo te programan el PLC, no solo saben perfectamente cómo conectar sensores, qué son, para qué sirven, sino que además te pueden hacer el cuadro eléctrico y te hacen la instalación. O sea, es que es muy amplio, cubrís todo. Entonces, para ellos es fundamental tener a gente como vosotros. Exacto, se ha generado hoy en día un perfil que es el solucionador de problemas. Y ese es el ingeniero eléctrico. Y es el ingeniero eléctrico. Sí, porque realmente quizás un ingeniero electrónico más para la parte de automatización industrial sí que está quizás un poquito más preparado, pero cuando tienes un problema con la instalación eléctrica o tienes que hacer una mejora en cuanto al suministro de la industria, o cuando tienes que tocar grandes motores, grandes máquinas, ya cosas que se escapan un poco a los conocimientos de electrónica, ahí es donde entra la parte eléctrica. Entonces abarcamos un abanico tan grande que a día de hoy ya os digo que hay una barbaridad de trabajo en el sector y suelen ser trabajos bastante bien remunerados y en muy buena consideración. Al final estás en un puesto en la empresa en el que normalmente sueles entrar casi como, si no dirigiendo el departamento de mantenimiento, sueles estar cerca de la mano derecha del que lo dirige. Porque realmente, ya os digo, ingenieros hacen mucha falta y gente preparada que le guste todo esto, realmente a día de hoy hay muy poca. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Yo pienso que el ingeniero eléctrico está estancado y el que va al alza es el electrónico. Yo soy eléctrico y yo trabajo en el hospital y el hospital está lleno de sensores de los cuales se encarga un ingeniero electrónico. Y sin ellos no hay mantenimiento. O sea, cualquier máquina, cualquier instalación necesita de sensores y los tiene que programar y eso se encarga un ingeniero electrónico. ¿Vamos a aportar alguna cosa? No, simplemente volver a decir, bueno, primero que no he visto mucha inquietud en el tema del ejercicio libre de la profesión. De hecho, sí que es una carrera que no es de 7 a 3, ¿eh? Es una carrera de 7 a 7. Pero vamos, primero que no he visto mucha inquietud, pero vamos, simplemente volveros a recordar que está el colegio, si no ahora cuando estáis a mitad de carrera, pero sí casi al final, yo creo que sí que os interesa porque es a coste cero y lo único que puede daros es beneficios, es decir, por todo el tema de formación y por el tema de empleo, pues bueno, pues hay gente que sí que de la bolsa de trabajo pues ha conseguido y no son pocos, porque si tú te apuntas, pues periódicamente te van pasando todos los datos y cosas que tienen. Ya te digo, y somos un colectivo de 2.000 personas, unidos hacia la fuerza y entre todos, pues al final, pues habrá gente que también se dedicará, serán ingenieros de la administración. Los ingenieros de la administración también tienen mucha responsabilidad, tienen que tener sus seguros y bueno, yo creo que tiene muchas ventajas. Luego el que se dedique ya, que esté en una empresa solo dedicándose, como está la mayoría de los compañeros de aquí de la mesa, a ejercer, no les va a interesar pues porque, bueno, tampoco es que paguemos después cuando estás colegiado, pagamos 30 euros al trimestre y bueno, y todo tiene sus ventajas. Pero vamos, yo creo que cuando acabáis, además todos los años se precolegian muchos compañeros y vamos, creo que todo lo que tenéis es beneficio. ¿Una pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta en el tribunal? Parece un tribunal de treball de final de grado. ¿Alguna pregunta por ahí, por el fondo sur? ¿No? ¿Ninguna cosa más? ¿Tú sí, Manolo? Ah, vale. Sí. Recordar que hay un congreso
que os puede interesar muchísimo de Industria 4.0 que organiza el colegio y si no recuerdo más el 30 de mayo. El 7 de mayo. O 7 de mayo. 7 de mayo, sí. Sí. Y van a traer, creo que tiene relación con varias empresas que van a traer sistemas automáticos y sistemas de potencia para que podáis ver las distintas opciones que hay. Sí, se hace cada 2 años. Creo que el año pasado no fue el anterior, pero sí. Sí, el 7 de mayo aquí. Nosotros tenemos compañeros que participan. Sí, 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 aquí. De hecho, sabéis que nosotros estamos involucrados en un título propio que es el Máster en Robótica y Visión Artificial del campus de Alcoy y hay compañeros que vamos a participar con alguna ponencia porque la verdad es que nos toca de cerca. Y es muy interesante. Lo que pasa es que es el 7 de mayo, que creo que es un jueves, me parece, ¿no? O creo que es... Vamos, pero que hay ponencias todo el día, ¿no? Sí. Estáis invitados. Bueno, hay que inscribirse, pero creo que es una inscripción. Si estás colegiado es nada y si no estás colegiado es muy barata. Para estudiantes no lo sé. Preguntadlo porque igual es gratuita. Sí. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, yo creo que podemos cerrarlo. Si queréis decir alguna cosa más, Pedro, ¿tú puedes decir alguna coseta más? ¿No? ¿Tú sí? Sí, me gustaría comentaros algo respecto a la hora de entrar en el mercado laboral. ¿Vale? Mucha gente le tiene mucho miedo a las entrevistas laborales, qué te vas a encontrar, ¿sabes? Es como una barrera que nos da mucho miedo. Realmente, lo que os comentaba antes de tener una buena actitud hace muchísimo en las entrevistas, pero sobre todo el tema de que vean que tenéis muchas ganas de aprender, que sois autodidactas, que yo qué sé, yo me he encontrado en entrevistas en las que me han preguntado desde detallitos de electrónica sin importancia, que cualquier persona casi sabría responder, a cosas súper específicas que si no estás al día no las vas a conocer, o incluso tema de automatización industrial. Realmente te puedes encontrar gran variedad de todo y es muy difícil estar preparado para todo. Pero si vais con una muy buena actitud, con ganas de aprender, con ganas de entrar en la empresa, que ellos noten que tenéis una predisposición muy buena, que tenéis una actitud muy proactiva, al final el tema de conocimientos tampoco os agobiéis. Una vez entréis dentro de la empresa os formaréis, formaréis parte de un grupo de trabajo seguramente y aprenderéis barbaridad de cosas, pero es eso, nunca dejéis de formaros, nunca dejéis de estar en contacto también con la universidad, que aquí tenéis muy buenos profesores, tenéis muy buenos recursos y bueno, que tengáis a todo mucha suerte con vuestra vida laboral. Si tenéis cualquier tema de electrónica o cualquier historia que queráis, o sea, si queréis entrar a una empresa de este tipo, podéis poner en contacto con nosotros si tenéis alguna duda o lo que sea. Y bueno, desearos mucha suerte en ello. Hay una cosa importante que tenéis suerte y es que la gente, que muchas veces los que os van a contratar están aquí sentados y porque las primeras generaciones que formamos nosotros ahora tienen 37, algunos, 38 y son jefes ya, pero son jefes que saben MATLAB, Simulink, LabVIEW, es todo. De hecho, ¿quién fue? Pedro, en su currículum pone experto en MATLAB y Simulink, entonces me llenó de orgullo y satisfacción. Quiero deciros que luego ellos os van a contratar a vosotros, con lo cual son gente que ya está formada, son de otra época, son de vuestra época. Y entonces podéis estar tranquilos. ¿Alguna cosita más queréis decir? Pues si os parece bien, cerramos la sesión y muchísimas gracias por haber venido y espero que os haya gustado. Gracias.